El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Seguramente que nos habréis oído más de una vez a los sacerdotes y también lo habréis leído en la prensa. El cambio que el cristianismo o la Iglesia se está produciendo en ella. Lo palpamos y lo sabemos nosotros, qué distinta podía ser la fiesta de la Virgen de la Paz hace 40 años a como es ahora. Las costumbres cambian. ¿Qué es lo que permanece? Desde luego las tradiciones. Nacimos en un pueblo y en un país cristiano, nos bautizaron, nos enseñaron a amar a la Virgen de la Paz, a celebrar sus fiestas. Nos enseñaron también quién es Dios, quién es Jesucristo. Hoy tenemos esa tradición de la trenza. Tradiciones, costumbres que nos identifican como cirboneros. Pues bien, queridos hermanos, no es suficiente. No es suficiente para considerarse como cristiano. No es suficiente con habernos bautizado. No es suficiente con amar a esta imagen que representa a la Virgen María. No es suficiente, porque si es así como veis y lo percibís, los bancos en las iglesias cada vez más se vacían. La juventud apenas aparece ya en nuestros templos. Se está dando un cambio radical. La Iglesia como tal parece que está condenada a permanecer como un supermercado en el que se dan unos servicios, los servicios religiosos, el bautismo, las comuniones, las bodas, los sepelios, los funerales. Pero, ¿qué hay de la fe? ¿Qué hay de nuestra conversión a Jesucristo? ¿Dónde se queda eso? ¿Dónde se queda el acomodar nuestra vida al Evangelio? Tenemos todos que todavía creemos en Jesucristo hacer esta transición, este paso, pasar de ser cristianos a ser discípulos. Ser cristiano es todo eso que hemos hablado, ese mundo de las tradiciones, ese mundo de los sacramentos, todo eso que bien, está muy bien y conforma nuestra identidad, pero no es suficiente. Tenemos que dar el paso, hacernos discípulos de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Poner a Jesús y su Evangelio en el centro de nuestra existencia. Guiar nuestras actitudes, nuestras actividades, todo lo que hacemos según el Evangelio y Jesucristo. Ser discípulos. Muchos
que hablan de estas cosas dicen que nos tendremos que acostumbrar en la Iglesia a convivir pequeñas comunidades, algunas decenas, pocos, que vivan su fe en comunidad pequeña, con el resto que utilizarán la Iglesia para obtener esos servicios religiosos que todavía demandan. Tendremos que convivir. Y los que optemos por ser discípulos, tendremos que anunciar con nuestra vida que creemos en Jesucristo. Con nuestra vida, es decir, con nuestras palabras y con nuestras obras. Es exactamente lo que os estoy diciendo, lo que el Evangelio de hoy nos dice. La madre de Jesús con sus hermanos y su parentela se van a verle. Oye, que están aquí tus parientes. Y Jesús sale con una frase que si escucharon su madre y sus parientes los dejaría, como diríamos, patidifusos. Parece como que reniega de su parentela. No es así. Pero fijaos cómo suena. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, es decir, a sus discípulos, aquellos que escuchan su palabra, les dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si lo oyó María, su madre, como siempre lo guardaría en su corazón. Quizás no lo entendió bien, pero seguro que María comprendió que le llamaba a algo más que ser madre, a ser discípula. Y desde luego, si hay un discípulo ejemplar, es ella, la oyente de la palabra, la que dice sí a la voluntad de Dios. La gloria de María, me atrevo a decir, que más que ser madre de su Hijo Jesucristo, es que fue discípula ejemplar, la primera discípula. En ella vemos el camino a seguir, ponernos todos los días a la escucha de la palabra de Dios. La Biblia, el Evangelio, no debe faltar en nuestra meditación y en nuestra lectura cotidiana. La participación en los sacramentos y la pregunta que debo hacerme sobre todo cuando tengo que decidir algo importante. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Todo esto con una oración cotidiana, constante, todos los días. Discípulos, queridos hermanos, como ella, como nuestra madre, la primera a la que podemos dirigirnos, es Madre de Dios, Madre de los creyentes. Que ella nos ayude a hacer esta transición, este cambio, esta conversión de ser meros cristianos a ser discípulos que todos los días escuchan al Maestro e intentan seguirle. Que Santa María nos ayude a ello.